Volvamos a la carta de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hace un ratito, Jessica, decías, le habló especialmente a los militantes. Sí, fue muy específica. Dijo, le quiero hablar a quienes son y se sienten parte de este proyecto. Hizo una bajada de línea muy parecida a la que venía haciendo el kirchnerismo en acotar este tema a López y también plantear la cuestión de los empresarios. Digo, si se pagó coimas, sobreprecios o lo que fuera, alguien estuvo del otro lado. Si recibió un funcionario, alguien estuvo del otro lado y hizo explícita mención que es el camino que está siguiendo el kirchnerismo en esta discusión. ¿Diego? Sí, no solo en este tema, ¿no? Recordemos también cuando se trataba el tema Lázaro Báez, había una versión de, bueno, enchastremos a Calcaterra y, bueno, si estamos todos lista de todos si estamos todos comprometidos, por ahí la justicia afloja un poquito. Sí, todos en el barro. Por eso digo, la carta de Cristina Kirchner no fue solamente a los militantes, sino me parece que fue hacia los empresarios. Sí, pero no como diciendo, ojo. Hay un dato que a tener en cuenta, que es la primera vez que Cristina Kirchner da una explicación por un caso, una acusación de corrupción. Recordemos que desde el 2003 pasaron casos, Chicones, Canja, etc. Sí, Lázaro, la ruta del dinero. Lázaro, bueno, pero a ninguno habían encontrado con una valija. No, bueno, a nunca Lázaro lo defendió. Vamos a dar una explicación. A Nunca Lázaro... se sintieron... A ver, esto es un dato político, que sienta la necesidad de la salir a vez. explicar pero lo que algo. pasa, pero a ver, Decir lo que está pasando son dos cosas. Primero, esto no es una investigación ni de Clarín ni de Canal 13. Acá se vio el tipo. Sí, claro. No, es brutal, Una es cosa, brutal, sí. Eso. Y por otro lado, a Cristina le están pidiendo explicaciones desde su propia tropa. Es decir, la están presionando para que hable y ella tuvo que hablar. Sí, recordemos que a Lázaro lo defendió. Antes de seguir, sumemos a nuestro invitado. Está con nosotros Nicolás Massot, presidente de la bancada del PRO de la Cámara de Diputados. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Me imagino que habrá leído la carta, la explicación de la expresidenta. La verdad que no. Esta madrugada terminamos... Igual fue recién. Igual sí, no, lo sé. Como pero dato fuerte, sí. lo que dice es que alguien le dio la plata y como recién señalaban Jessica y Diego, apunta a los empresarios. ¿Temen en el gobierno que pueda haber un revuelo entre los contratistas de la obra pública, que todavía siguen siendo contratistas de la obra pública en este gobierno? No, la verdad que no es un temor. En todo caso, si efectivamente ayuda para seguir esclareciendo, es absolutamente deseable que esto ocurra. En realidad me parece que es un poco, no sé si es el adjetivo correcto, pero un poco triste presenciar este proceso de permanente justificación, por un lado, que son intentos forzados, como el que acabamos de ver, de justificaciones difíciles o de intentar salir hacia arriba manchando al de al lado, cuando en realidad lo primero que nos tiene que llamar esto es a un profundo acto de preocupación, de humildad, de reconocimiento, de asumir que tenemos un serio problema como sociedad, porque digamos, no es del todo mentira que efectivamente exista una contraparte, eso es cierto, no me parece una explicación para este momento, pero sí creo que deberíamos empezar por asumirlo, por reconocerlo, por hacerse cargo, porque la verdad es que la contraposición o la contracara, en este intento, insisto, de intentar ensuciarnos o ponernos en pie de igualdad con algunas cuestiones, siempre la reacción de Cambiemos ha sido del presidente hacia abajo, de presentarse inmediatamente ante la justicia, decir que se investigue lo que se tiene que investigar y de marcar tajantemente la división de poderes. No ha sido de ninguna manera una mecánica de autojustificación colectiva, de un intento de salvar a la reina, como estamos viendo. No, pero digo, me quedé pensando en esto que estás diciendo, es en parte cierto, porque Macri también, cuando fue acusado por las escuchas, dijo que era Ollarvide, que era kirchnerismo, también en el macrismo, cuando lo salpica algún caso, le echaban la culpa al Frente para la Victoria. Pero Santiago, cuando es verdad, está bien que vos lo hagas. Es decir, cuando efectivamente hay cuestiones de persecución política, no me parece mal si esa es la explicación genuina. No es el caso. Bueno, pero en ese caso Cristina Kirchner puede decir lo mismo. De hecho, Florencia Kirchner dijo que hay una persecución, ¿no? Entonces, ¿pero qué hicimos? Digo, ¿Inventamos los dólares nosotros? ¿Cómo hicimos? ¿Lo mandamos a López nosotros? No sé cómo hicimos, pero digo, estás utilizando los mismos argumentos, a eso me refiero. No, para nada. Estás diciendo que es parte de una persecución cuando la justicia investiga a Macri. No, señor. Lo que estoy diciendo es que hay veces que efectivamente las persecuciones existen, que no es siempre, ¿no? Entonces yo lo que digo es, teniendo en cuenta que ese caso no ha avanzado, que se ha sobreseído y que efectivamente no se ha podido probar nada, es muy factible que efectivamente se haya tratado de una persecución. No es lo mismo en otros casos. ¿Qué está pasando? Vuelvo a la pregunta que le hicimos a los invitados anteriores. ¿Qué está pasando con la ley del arrepentido que tiene que impulsar el PRO y que fue una de las promesas de campaña? El miércoles vamos a dictaminarla en plenario de comisiones, al igual que la ley de extinción de dominio, dos leyes absolutamente urgentes en este contexto
y que creo, digo, para retomar el tema, me parece que podemos pasarnos programas enteros hablando para atrás y tratando de dilucidar culpables o no culpables. Creo que lo importante, por lo menos en nuestro rol de jóvenes nuevos políticos y de legisladores, es ver cómo hacemos para que el Poder Ejecutivo, que es el poder que nosotros representamos, el Legislativo y el Ejecutivo, no el Judicial, sirvan o acompañen al Poder Judicial en una tarea que tiene que ganar muchísima celeridad, ¿no? Porque también es cierto que nos empecemos a preguntar por qué, si hay denuncias como estas que existen hace 5 o 6 años, recién ahora parecen tomar un cierto impulso. Es decir, ha habido aquí un déficit claro de la justicia federal que nosotros celebramos que ahora esté cambiando y lo queremos acompañar. Y en ese acompañamiento tenemos mucho por hacer en materia de regulación penal. Hablando de regulación y de herramientas para acompañar a la justicia, el presidente Mauricio Macri habló desde Colombia sobre la ley del arrepentido. Y la ley del arrepentido puede colaborar y mucho en esto, por eso me comprometí en la campaña a impulsarla. Estamos trabajando en un modelo definitivo, pero para aquellos que se quieren arrepentir, también todos están ligados al lavado de dinero, ya tienen esa figura en el caso de querer aplicarla y ayudar a que las investigaciones progresen a mayor velocidad. Ahora, diputado, recién, está bien, anuncian que la van a empezar a tratar. Recién estuvo sentado en ese mismo lugar la fiscal Cuñarro, y que en realidad trajo malas noticias sobre lo que puede ser. Dice, van a premiar a los jefes de la banda. No, la verdad es que no. El problema mire, es parecido a la discusión del blanqueo que acabamos de tener en respecto de premios y castigos. El problema de la Argentina es que está desactualizada, está retrasada. Nosotros venimos acumulando causas que tienen que ser esclarecidas hace 20, 30 años. Entonces, el problema de esas causas muchas veces es que las pistas ya no existen, o las pistas están en manos o en la cabeza de personas que pueden servir para investigar las verdaderas causantes. Es decir, el caso López, ¿es el único? Seguro que no. Y seguro que hay muchísimo por comprobar todavía. Entonces nosotros podemos seguir apostando a las herramientas que tenemos hoy, que nos han llevado al paso de tortuga, con el que hemos investigado algunas cosas, que es lo que hemos vivido hacia atrás, o podemos intentar innovar y llegar definitivamente al fondo de las cuestiones. Y esto creo que es una herramienta que está probado, que en otros países ha funcionado, para volver más rápida la justicia y dar más herramientas. No quiere decir que estemos premiando necesariamente, quiere decir que estamos poniendo algunos incentivos que no van a la exhibición total de las penas, ni mucho menos, y que por supuesto ante la gravedad de distintos delitos, el esquema de premios es distinto, por supuesto. Y justamente hablando de eso, ¿cómo va a funcionar esta figura del arrepentido? ¿El fiscal va a poder negociar con la persona que esté inculpada para que tenga una reducción de pena? ¿Va a ser el juez? ¿Cómo va? Lamentablemente todavía hay 4 proyectos, entiendo, que están en discusión. El martes y miércoles nosotros estamos tratando de acelerar el tratamiento y por eso nos ponemos como objetivo dictaminar el miércoles, pero lo cierto es que justo el arrepentido es una ley que tiene mucha diversidad de opiniones. Nosotros estamos en minoría, es decir, que esto no es solamente una cuestión de imponer la estrategia o el proyecto del Ejecutivo y no escuchar a nadie más, sino que es todo lo contrario. De hecho, nos hemos demorado no por cuenta propia, sino porque cuando lo quisimos discutir con la ley de técnicas de investigación, no encontramos el consenso necesario para hacerlo en esa ley, que era donde estaba incluido, y como la necesitábamos por otros motivos, decidimos sacar la figura del arrepentido para tratarla separadamente la semana que viene, para poder avanzar con la última ley. Pero no se sabe entonces cómo va a ser la figura todavía del arrepentido, se sabrá cuándo se mande. Están en debate todavía, se empezará a saber el miércoles cuál es la propuesta que vamos a elevar al recinto. Ahora que se sabe que Macri la va a impulsar, y lo dijo desde Colombia, me contaban hoy que hay empresarios que ya están un poco preocupados porque la ley del arrepentido podría llegar a producir que muchos de ellos sean salpicados cuando alguien hable de algún arrepentido, ¿no? Si alguien cobró coima es porque alguien la pagó. Exactamente. Bueno, si hay un partido que conoce a los empresarios y de hecho tiene empresarios en el gobierno, es el PRO y es Cambiemos. ¿Hay alguna, tiene alguna preocupación de que pueda algún empresario cercano vinculado al gobierno quede salpicado por una ley así? No, la verdad que no, y de hecho lo vemos en todo. Primero, si fuese del todo cierta esa sugerencia, creo que es una virtud. Si efectivamente nosotros tuviésemos algo que perder en todo esto, sería una virtud, igual estar impulsándolo. Con esto te quiero poner a la inversa el argumento de que en realidad, si creo que estamos viendo que hay empresarios que pueden ser salpicados o manchados, no son precisamente los que pertenecen a este nuevo gobierno. A ver, perdón, diputado, pero cada vez que uno habla con un kirchnerista, automáticamente dicen el apellido Calcaterra. ¿Y entonces? Digo, siguiendo la pregunta de Santiago, ¿no puede haber temor de que alguien diga en un arrepentimiento y mencione el apellido Calcaterra?
Pero que lo mencione, no. En todo caso, si hay algún delito que probar, bienvenido sea que se averigüe y que el que tenga que pagar por ese delito lo haga, sea Calcaterra o sea quien sea. Ahora, hubo un poco de especulación política porque están activando primero fue una promesa de campaña. Sin duda. Se iba a mandar. Después se congeló en el medio. Perdón. Sí. No, Jessica, perdón. No se congeló. Sí. No tuvimos números. De vuelta, vuelvo a lo anterior. Esto ya no es la etapa anterior en donde nosotros a los sopapos íbamos llevando a la gente. No. Nosotros lo quisimos impulsar y no obtuvimos la mayoría para hacerlo. Eso es así. Nosotros en ningún momento cambiamos nuestra actitud. ¿Ahora está la mayoría? Y bueno, probablemente alguien se haya sentido impactado por lo que ha ocurrido. ¿Quién? No, mucha gente. El Frente Renovador. Muchos bloques. Le puedo preguntar a Massot, para que me oriente, si Cambiemos el partido del gobierno es socialista y popular. Socialista y popular. Sí. Guiarnos un poco. Claro, deberíamos primero, lamentablemente, en el 2016 deberíamos redefinir ese concepto. Pero a ver, es una pequeña trampita. Esto es lo que dijo Marcos Peña al diario El País de España, ¿no? Bueno, si lo dijo Marcos Peña, entonces sí, no le va a discutir. Es el jefe de gabinete. Después del presidente es el jefe del gobierno. Si lo dijo, será por algo. ¿Pero qué ibas a decir? No. La verdad lo que iba a decir es que el PRO, desde su origen, antes de pasar a Cambiemos, el PRO desde su origen, y muchos de ustedes lo saben bien, no ha sido un partido con amalgama ideológica. Es decir, nosotros no confluimos todos en un mismo partido por tener coincidencias de carácter programático e ideológico. Tuvimos más bien cuestiones de valores, de honestidad, de idoneidad para la función pública, de profesionalismo, de formación. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que desde el origen, dame 30 segundos, desde el origen fuimos un partido muy heterogéneo, y especialmente en cuestiones extremas. No por casualidad, en algunas votaciones controversiales, directamente ni siquiera intentamos tomar posiciones como bloque, sino que simplemente liberamos a nuestros legisladores. Eso es el PRO. Imagínate además que ahora Cambiemos es una coalición, un frente bastante amplio, que incorpora muchos partidos con mucha historia, además del PRO. Es decir, que definir con dos adjetivos a esta coalición de gobierno es bastante complicado. Diputado, antes de despedirlo, tenemos muy poquito tiempo. ¿Van a insistir esta semana en tratar de habilitar la justicia para que allane el domicilio debido, del diputado debido? Sí, esperemos que no se haya enterado todavía, pero sí. Ahora, teniendo en cuenta toda esa, digamos, es el allanamiento más anunciado de la historia, ¿tiene sentido seguir insistiendo? Mire, es una cuestión gestual. En realidad lo que también tiene sentido es utilizar esta experiencia para reformar la ley de fueros. Es decir, si realmente queremos darle un privilegio a los legisladores que yo no comparto personalmente, pues entonces si un componente esencial del allanamiento es la sorpresa, o directamente digamos que no se los puede allanar nunca, o si se los puede allanar que se los allane como debe ser. Entonces digo, nos tienen que invitar estas experiencias a utilizar nuestra capacidad legisladora para relegislar lo que haya que hacer. Personalmente vamos a impulsar, en donde encontremos un hueco, porque tenemos mucha tarea legislativa, una reforma de la ley de fueros. Gracias, Massot, por acompañarnos. Gracias a ustedes.